El diván del búho. Análisis y reflexión sobre el ser humano y su mundo. Con Enrique Rendón e invitados. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches, querido público. Ya antes decíamos radio escucha, pero ahora más que radio escucha son público de plataformas. Nos están viendo por Facebook Live. Estamos en la plataforma de Zoom y también nos podrán ver posteriormente en el canal de YouTube del Diván del Búho. Bueno, estamos en una emisión muy especial porque hoy es día 7 de mayo. Exactamente en esta fecha, hace 8 años, hicimos nuestra primera emisión de radio web. En aquel momento no había video, nada más estábamos en una cabina de radio. Y hace 8 años, cuando empezaba también la radio por internet, que bueno, todavía sigue, ahorita está muy fuerte, la radio por internet y este concepto que es el del podcast, en donde se puede transmitir en vivo un programa de radio, internet, se queda grabado y como se queda grabado en una plataforma, precisamente el podcast es como una serie de episodios. La gente que tenía acceso, por ejemplo, a iTunes o a otras plataformas, podía escuchar su programa a la hora que quisiera. Entonces, en este sentido, pues tuvimos muchos radioescuchas en aquel momento, ¿no? Cuando empezamos en la colonia Condesa, que no era exactamente la Condesa. Ahorita se me fue el nombre de la colonia, pero ahí estábamos en la calle de Ámsterdam. Ahí nos podemos estar. Y bueno, pues primero las damas. Vamos a presentar a las damas invitadas de este programa. Que bueno, todas son invitadas e invitados que han venido al programa de radio o que van a venir también. Y vamos a empezar con Margarita Montes de Oca Colín. Margarita es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en donde pues tengo el privilegio de trabajar con Margarita, que me invitó a trabajar con ella en el diplomado de pruebas psicométricas y proyectivas. ¿Ya hace cuánto, Margarita? ¿10 años o ya no se haya perdido la cuenta? Sí, Enrique, pues nos conocimos como en el 2010, 2011, en Centro Eleya. Y ahí te conocí y fue que me pareció pues tu forma de dar clase, de exponer clase y de enamorar a los alumnos de tu materia, me pareció a mí formidable y por eso es que pues te invité a que colaboraras en el diplomado, que también ya tiene sus ayeres en la FES de Iztacala. Sí, ¿ya cuántas generaciones van, Margarita, del diplomado? Bueno, pues el diplomado lo iniciamos en el 2004-2005. Las primeras generaciones no fueron para titulación. La primera generación que salió para titulación fue en el 2007. Y de ahí, cada año, pues alrededor de 3, 4 grupos, cada año que salen a la fecha, pues son 12 años, pero generaciones sí son varias. Ya hay bastante gente que ha salido de este diplomado que, pues hay que echarnos flores, Margarita. Es un diplomado como pocos, en verdad. ¿Cuántas horas son en total? Impartimos 250 horas clase, con teoría y práctica. Y pues sí, es un diplomado muy completo. Sí, porque para mí ya tendría el nivel de maestría, pero bueno. Sí, de hecho hay maestrías que tienen menos horas que el diplomado. Sí. Diplomado, ¿no?
Entonces, bueno, pues agradecerte tu presencia, Margarita. Tú empezaste en el Diván del Búho, me acuerdo cuando estábamos allá en Ámsterdam, en Radio Mente Abierta, así se llamaba la estación, que dirigía Sí. Jaime Paniagua. Y fuiste a hablar, me acuerdo, sobre un tema que hasta hoy a mí me sigue interesando mucho, que es el de la cuestión familiar, ¿no? De eh, alienación parental. Entonces, no sé si nos quisieras comentar un poquito por qué te ha interesado tanto este tema de la alienación parental. Bueno, es un tema que ya años atrás había encontrado en terapia. Lo veía como un resultado en las emociones de los niños y en su conducta, resultado de una mala separación o divorcio entre sus padres, siempre como resultado de, y obviamente de un conflicto entre sus padres. La alienación parental no tenía nombre como tal. Recuerda que cuando fuimos al programa también iba Alejandro Heredia Ávila, Ajá. que es el presidente de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, y que es quien se dio a la tarea de dar a conocer el concepto de alineación parental, pues a nivel nacional, acá en nuestro país, porque en Europa pues ya era muy conocido. Esa tarea, pues el trabajo que hacían medios como el tuyo para ayudarnos a socializarlo, fue a nivel nacional, principalmente con los DIF de cada estado, y acá trabajar con los jueces de materia familiar, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, a mí me interesó mucho cuando vi que podía ser un delito. Uh-huh. Pero han pasado muchos años, han existido conflictos, como seguramente tal vez ustedes sepan, el de esta señora Mireya, que hace algunos años, pues le quitó la vida a sus hijos, le quitó la vida a su papá, su mamá seguía viva, yo no sabía, no sé si murió, y se quitó la vida a ella por un conflicto entre padres. Entonces, todo lo que hay alrededor de la alienación parental, pues como estudiosa de la psicología me llamó mucho la atención, y también el ver la posibilidad de todo lo que se puede hacer alrededor de los derechos de los niños. Porque tener derecho a convivir con papá y mamá, el derecho es de los niños, no es de los adultos. Y legalmente los jueces, algunos jueces, no todos, ponen mucha atención en lo que decimos los psicólogos al respecto. Entonces, ese es el interés y se sigue trabajando y se sigue. Hay quien pelea mucho esto de manera presencial y hacen manifestaciones. A mí me gusta apoyarlo con el estudio, y tú sabes que yo trabajo como perito en materia de psicología. Entonces, pues ese es el interés, Enrique. Y que, bueno, fue algo que también pudiste ir hablando en estos programas que fuimos haciendo, porque fueron varios, ¿no? Sí. Fuiste con Alejandro, luego fuiste con unos alumnos, y a lo largo del tiempo pues hemos estado hablando, alguna vez grabamos un programa, también de temas, digamos, parecidos, ¿no? Creo que hablamos también sobre cuestiones de cuentos, ya no recuerdo, pero... Hablamos también, fue un programa que causó polémica y mucho interés sobre la violación de los niños, obviamente, y el abuso sexual que ocurre dentro del contexto de la alienación parental. Ese programa fue muy polémico, pero también causó mucho interés. Sí. Pues bueno, ahora sí que, pues muy agradecido, ¿no? Que hayas podido estar en esos temas y tenerte ahorita, Margarita. No, Enrique, gracias a ti y te felicito pues porque has tenido el tesón de continuar con tu programa y siempre con invitados que ahorita no somos todos los que hemos estado, ya por ahí alguna vez nos reunimos, me parece que veo caras conocidas, ¿no? Y que los temas son siempre de interés y la gente, los profesionistas que invitas, pues también, ¿no? Creo que las opiniones que se pueden vertir en tu programa son de gran interés, no únicamente para la comunidad estudiantil de psicología, sino para mucha gente. Yo siempre leo
comentarios positivos de tus programas. Te felicito y qué bueno que sigas con el programa. Sí, muchas gracias. No sé si sea tesón, constancia o necedad, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Gracias, Margarita. Vamos ahorita con los más, vamos con Ana Mata Fabri, por favor, licenciada en psicología, maestra en psicoterapia psicoanalítica, te dedicas a la consulta y también has estado en muchos programas, sobre todo al inicio, cuando estuvimos ahí en Radio Mente Abierta, y en algunos otros también, ¿no? Alguna vez me acuerdo que hablamos sobre, ¿qué era? ¿Drogas? ¿O cuál fue el programa? Adicciones, sí. Adicciones, ¿no? Adicciones y cosas peores, ¿no? Sobre adicciones y cosas peores de la especialidad que tengo, sí hablamos, sí hemos hablado de varias cosas. Uh-huh. Adicciones. ¿A ti por qué te ha, digamos, qué te ha dejado el programa? ¿Cómo piensas que ha sido tu participación aquí en el Iván del Búho? Pues me da mucho gusto pues siempre como vernos y encontrarnos a pesar de que ya no estemos en la maestría juntos. Me parece que siempre toda la información de divulgación es importante para la población en general y también para los especialistas, porque pues por ahí abre posibilidades de atención o de cuidado, ¿no? Vaya, creo que tienes una forma bastante libre de hacer el programa. O sea, me ha tocado estar en algunos otros y te mandan así como las preguntas y todo como muy estructurado y tú en el programa nos das bastante libertad. Sí. Y como pues ir uniendo digamos, la información que se va dando hacia cosas que puedan servirnos tanto a nosotros como profesionales como al público que nos escucha. Y pues bueno, también está la mitad, entonces pues es bastante divertido y ver cómo pues esta curiosidad tan grande que tienes para aprender, pues la tienes en todos lados y todo el tiempo, ¿no? O sea, el todólogo ¿cómo era que te decíamos en la maestría? Que teje sillas de bejuco los domingos, porque siempre habías averiguado sobre algo que te hablaba, ¿no? Entonces, Sí, un pues poco. creo que fue lo que más disfruté, como todo el conocimiento que genera y de una forma tan accesible. Pues muchas gracias, Ana. Yo te agradezco toda la paciencia que me has tenido y toda tu participación. Nos hemos divertido bastante también, ¿no? Sí. Programas muy interesantes. Bueno, ahorita regresamos contigo, Ana. Bueno, muchas gracias, Enrique. No, de qué, al contrario. Vamos con Adrián Zainos, por favor, si quieres presentarte. Eres informático, matemático, trabajas en la UNAM. Nos conocemos hace un buen de años y estuviste precisamente en el primer programa y en los primeros programas del Iván del Búho, lo que el tiempo y el trabajo te permitió poder estar en cada programa también haciendo una labor pues también de conducción. Sí, pues hace 8 años ya finalmente se dice fácil, pero efectivamente es un trabajo muy, muy grande. Yo te he visto hacerlo porque yo de todo, pues ha sido mínima. Realmente es un trabajo enorme el que siempre has hecho por este proyecto. Y sí, pues tuve el honor, el privilegio de estar en esa primera emisión en una estación de radio por internet, para internet, que es una experiencia muy interesante estar adentro de una cabina de radio. Y pues a partir de ese momento, de hace 8 años, pues iniciar con esta serie de emisiones que efectivamente de alta calidad, variados, de todo ha habido Se pierde un poco tu audio, Adrián. A ver, creo que ya perdimos un poquito el audio distorsionado. En el Iván del Búho. Sí. Mi conexión de internet está un poco falla. Sí, ya nos dijo. No sé si... Nos dice, el ancho de banda de la red de Adrián es muy bajo, pero bueno, aquí lo que te podamos escuchar será bueno.
Entonces, bien, entonces, pues comentaba que sí tuve ese privilegio de estar en esa primera emisión, que estábamos pues nerviosos, ¿verdad? Finalmente iniciar un proyecto en el que no habíamos participado. Donde no habíamos hecho radio. Otra vez se nos perdió tu señal, Adrián. Que era una emisión de radio por internet. Bueno, ¿qué te parece, Adrián, si ahorita regresamos? Regresamos ahorita contigo, Adrián, porque se perdió todo esto que dijiste. Se quedó como un poquito atorado. Entonces vamos a ver si mejora tu señal de internet. Correcto. Vale, ahorita. A ver, ya que apareciste ahí en la pantalla, Constantino León, pues bienvenido también al programa. También has estado en varios programas participando, hablando sobre medios de comunicación. A ti ya no te tocó ir a la colonia Condesa, pero sí te tocó ir a un estudio de televisión en donde hacíamos los programas en la Universidad Interamericana, y que era un estudio muy, muy bonito, con muchos problemas burocráticos, ¿no? Para poderlo usarlo, pero era un estudio donde ahí pudiste hacer varios programas. Entonces, pues no sé si nos quisieras comentar tu experiencia en esos programas. Sí, mira, realmente es muy cómodo estar en un programa como el No fui yo, ¿eh? No, perdón, aquí. Un ruido aquí. Fue muy cómodo porque, y ha sido muy cómodo porque sí es cierto, como dice Ana, se siente uno muy libre, no hay línea editorial, no hay un concepto de qué te voy a preguntar y qué me vas a contestar. Yo trabajé para un proyecto internacional de UNICEF, DIF nacional, DIF estatal. Y recuerdo que cuando nos entrevistaban, pues hasta las preguntas nos las daban un día antes, ¿no? Para estarlas repasando. Y yo sí me sentía un poco prisionero del medio. Como era en televisión local, pues bueno. Pero no me agradaba mucho. Entonces, en tu programa yo he sentido una apertura plena, total. He dicho cosas fuertes, porque hablar de narcoestado no es cualquier cosa. Y te consta que hablé de ello cuando tocamos el tema del periodismo y de la autocensura y de las muertes de los periodistas, ¿no? Y de cómo se manejaban las cosas en varios gobiernos. Y aparte de valores, recordarás nuestro encuentro de valores con el doctor, ¿cómo era su nombre? No recuerdo. Con el maestro José Cruz. Con José Cruz, y las pequeñas grandes diferencias que tuvimos, pero a la vez un profundo respeto, ¿no? Por los puntos de vista. Creo que en ese aspecto tu programa ha sido de mucho calibre para la libertad de expresión, que yo creo que es lo que a este país le faltaba hace mucho tiempo y que ahora tal vez a veces raya en el libertinaje, ¿no? Pero que tarde que temprano es sano. Es sano porque, como lo dije algún día, es importante contrastar noticias. Eso evita la manipulación y el concepto de unidimensionalidad, que como recordarás te planteé de Herbert Marcuse ese concepto, el hombre unidimensional, y del hecho de la manipulación, ¿no? De la manipulación de la información. Yo sigo pensando que las redes son mucho mejores que los antiguos medios de comunicación, y que en la medida que es un monstruo de 1000 cabezas, pues que hay que aprender a contrastar noticias y orientarse bien al respecto, ¿no? Pero que siempre van a ser más sanas que la de los periodistas tradicionales, sujetos a una línea editorial y a los intereses a veces mezquinos de los dueños de los medios, ¿no? En ese aspecto te agradezco mucho, Doc, que me hayas dado la oportunidad y me has dado la oportunidad de expresar mis ideas. No, pues al contrario, Constantino, muy agradecido por estar también en el programa. Y bueno, todo esto que dices de los medios me hace pensar que sí, ahora hay muchos medios más de información que se pueden ir y regresar la información, pero ahora
más que nunca es necesario el pensamiento crítico para ver qué Por supuesto. información es adecuada y qué es una fake news. Y bueno, ese es todo el asunto. No me acuerdo si fue uno de estos intelectuales, ay, se me fue el nombre, no sé si fue Sigmund Bauman o alguno de ellos, que decía que ahora Internet y las redes sociales le habían dado la voz a millones de personas que no tenían como un criterio para usarlas, pero pues bueno, ahora sí que cada quien lo hace desde donde va pudiendo, ¿no? Pues te agradezco mucho, Humberto Eco, sí, fue Humberto Eco el que lo dijo. Muchas gracias, Eduardo, que nos está aquí pasando el dato. Y bueno, ahorita vamos con los demás. De una vez ahorita que Eduardo nos mandó el mensaje, pues si te gustas presentar, Eduardo, nos dices un poco a qué te dedicas y tu experiencia que ha sido del Iván del Búho, que más bien ha sido de estar escuchando por ahí. Bueno, pues fíjate que yo voy a hablar en mi calidad ahora sí de fan del Iván del Búho. La verdad es que a mí me da mucho gusto que pues hoy se estén cumpliendo 8 años de trabajo, de muchas de transmisiones que has hecho. Nos comentabas hace un ratito que pues ya son 244 programas, ¿no? La verdad es que para los que sabemos de esta parte de hacer una producción editorial, radiofónica, ¿no? Incluso ahorita televisiva, pues sabemos lo complejo y lo complicado que es, pues, hacer este tipo de actividad que tú estás realizando bastante bien, ¿no? Entonces, primero que nada, felicitarte, Enrique, por esta disciplina, sobre todo que has tenido, y sobre todo por la capacidad de irte renovando en los diferentes escenarios, ¿no? Y en este caso, pues por ser el Diván del Búho un pionero en la transmisión digital. Entonces, yo recuerdo muy bien que como mi llegada al Diván del Búho, la verdad es que hace aproximadamente yo creo que unos 6, 7 años, sí, alrededor de unos 6, 7 años, pues yo siempre he estado buscando ahí en la red, ¿no? Contenido interesante, contenido diverso. Y googleando, me parece que llegué ahí desde el celular al podcast del Diván del Búho y escuché el primero, justamente la primera transmisión que escuché fue justamente de esta de la que hablaron la licenciada Margarita, de la alienación parental. Justamente yo estaba atravesando en ese tiempo un proceso de divorcio, ¿no? Mi hija venía en camino y a mí me enganchó mucho ese tema porque efectivamente era un tema que la verdad no lo había yo escuchado hasta entonces, ¿no? Y a partir de esa transmisión de la alienación parental, pues me llamó mucho la atención el contenido. Ya tenías algunos programas grabados que ya estaban en la plataforma, me parece que de iVoox, donde lo escuchaba. Y la verdad es que yo desde que lo escuché, me seguí, no lo dejé, ¿no? Y como bien sabrás, pues ya hasta posteriormente, años después que te contacto, pues ya tengo el gusto de conocerte aquí en el estado, donde viniste a dar una conferencia sobre un tema también, pues que a pesar de que fue hace ya un tiempo que la diste, pues es un tema que todavía sigue vigente, afortunadamente por ti, por esta visión que tuviste, e infortunadamente por la sociedad, porque el tema de la violencia en las escuelas y la violencia que está desatada hoy día en la sociedad, pues es un tema que hoy solo ha sido sustituido por el COVID-19, ¿no? Pero tú en ese entonces ya tenías esta visión de hacer un análisis psicoanalítico de la violencia en la escuela, ¿no? Entonces, pues esa fue mi experiencia primera con el Diván del Búho, y a partir de ahí seguí escuchando las transmisiones y evidentemente por las actividades que has tenido, bueno, ya la producción en el año anterior pues no, disminuyó un poquito, pero bueno, hoy con estas herramientas digitales pues ya tenemos la posibilidad no solo de ser una escucha, ¿no? Sino ser una audiencia activa. Y ahora sí, como te señalaba al inicio, pues te hablo desde mi papel de fan del Diván del Búho y ahora como
pues como tu invitado, cosa que me da mucho gusto, la verdad, estar en un panel de gente tan prestigiada, tan conocedora de sus temas. Y bueno, para mí, yo me siento honrado. Muchas gracias, Enrique. No, a ti, Eduardo, nada más habría que aclarar al público que estás tú en el estado de Chiapas. Es correcto, sí. Muy bien. Yo radico aquí en Chiapas, a sus órdenes. Sí, y ahí me tocó ir, invitado por ti, me llevaste a la Universidad Autónoma del estado de Chiapas, ahí a dar una conferencia y un taller, y hablando de todo esto, y pues también muy agradecido contigo. Y pues bueno, muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar ahorita con el doctor Gerardo Guerrero, también invitado al programa del Diván del Búho de hace ya algunos años. Bienvenido, Gerardo. Si nos quieres comentar, eres médico, terapeuta, tanatólogo, radicas en Toluca. Pues bienvenido, adelante. Gracias, muy amable, y gracias a todos los que estamos compartiendo este espacio. Para no repetir mucho de lo que han dicho, yo coincido con las opiniones de que ha sido toda una experiencia, que ha sido un gran foro de información, la gran libertad con la que se puede uno expresar sin limitaciones. En alguna ocasión, recuerdo, me invitaron a Televisa aquí del Estado de México y me decían, tienes 2 minutos y solo puedes hablar de esto. Y el tema era tanatología. Le decía yo a la entrevistadora, en 2 minutos me parece bien difícil hablar de un tema tan amplio. Sin embargo, bueno, haré mi mejor esfuerzo de por lo menos dar el contexto. La diferencia es que cuando fui por primera vez fue maravilloso el hecho de poder hablar con libertad, siendo muy respetuosos tanto del espacio como del auditorio. Normalmente a mí me gusta ser lúdico. En aquellos días me acuerdo que me dijiste, oye, y a esta edad que tienes, ¿te acuerdas cuántos años te dije que tenía? Hasta te reíste. Ya no me acuerdo. 58. Ya me quedé ahí. Digo, ahorita ya ando en los 61, ¿no? Pero estoy en el hospital cuando voy por la situación de mi seguimiento de salud. Generalmente te preguntan, aunque tienen años de conocerme, ¿cuántos años tiene usted? 58. Qué dulce edad. Sí, ¿verdad? Entonces, insisto en unirme a los comentarios de los compañeros. Ha sido una gran experiencia el poder hablar con libertad, de comunicarnos de una manera diferente. En lo personal, soy fan también del Diván. Ojalá y hubiera escuchado los 244 programas, no me he dado la oportunidad de hacerlo, por N razones. Sin embargo, los que he escuchado los he disfrutado mucho, algunos de los podcasts los pude bajar. En lo profesional he invitado a muchos pacientes a escuchar algunos programas. Recuerdo que cuando escuché por primera vez lo de alienación parental, en esos días tenía yo varias parejas en proceso de divorcio, estaban en terapia para un divorcio, entre comillas, sano. Y una de las grandes ayudas que tuve, pues escuchen esto. En algunos de ellos sí llegó a ser muy positivo, decir, bueno, ya entendí, ¿no? Estoy a lo mejor aprovechando esto para tomar a los hijos como un cheque en blanco o como un instrumento para estarte fregando y haciendo la vida imposible, ¿no? Lo cual me parece, como bien decía Margarita, esto debería ser hasta un delito, ¿no? Porque el derecho, y bien dijo, el derecho es de los hijos, no de los padres. En lo personal yo viví eso. En mi primer matrimonio, mi esposa pretendió utilizar al hijo como un instrumento. Yo tomé la decisión de, ¿sabes qué? No juego tu juego y me separo. Sin embargo, con el tiempo entendí, ¿no? Pues sí, vivimos un síndrome de alienación parental. Yo decidí no jugar el juego. Y esa experiencia personal también me ayudó para ahora ayudar a los pacientes que recurren a mí. Bajé el podcast y hasta la fecha se lo sigo compartiendo. Claro que les hago la aclaración que ahora es el Diván del Búho, ya no es Radio Mente Abierta. Y en lo personal pues, sigo disfrutando, ¿no? Desde que te conocí, cuando conocí a Enrique, lo conocí entrando a DIDEPA, que es el área de Dirección de Desarrollo del Personal Académico en la Universidad acá en el Estado de México. Venía con una gabardina negra,
delgado, como siempre lo ha sido, con un sombrerito así tipo Pedro Navajas. Yo me pregunté, ¿Quién es este personaje? Ándale, Enrique, ahora sí te voy a decir, Pedro Navaja. Ándale, que te queda muy bien, ¿eh? Voto a no, favor del apodo. Bueno, acuérdense que estamos al aire, pero bueno. Vamos a poner. Bueno, fue muy, muy agradable cuando ya me presentan y me dicen, es el doctor Enrique Rendón, y ya, mira qué interesante, ¿eh? Eso me dio algún día la libertad participaba yo en un diplomado de desarrollo humano, en donde le pedí a Eduardo Gómez, que en esos días era el director del IDEPA, digo, oye, como parte del proceso de comunicación que estoy tratando, les advertí a los alumnos que iba a venir vestido en mi traje de motociclista y demostrarles que no necesariamente el hábito hace al monje, ¿no? Sino puedes tener la misma calidad y también el aceptar a los demás como son, no como tú quieres que sean. Y bueno, nos dieron permiso, llegué ataviado con mis botas, con mis pulseras de pico, le pedí prestado su collar a mi perro, así de esos de picos de acá, y llegué con un tatuaje de esos de calcomanía, con un casco tipo Darth Vader, chamarra de cuero con logos de calaveras, Harley, doble cadena al pecho, botas con estoperoles. Solo que a una de las compañeras del DIDEP, ahorita no me acuerdo, era la encargada de computación, una delgadita ella, nadie le dijo que iba yo a ir disfrazado. Entonces, al momento en que entro 10 minutos antes de que empiece la clase, me ve pasar, pues no le habló a la patrulla que se había metido un mago. Ya hasta que alguien le dijo, no, espérate, es el doctor Gerardo. Avisó que iba a venir así disfrazado, pero ya teníamos a la patrulla de la universidad afuera que llevan por este vago. Dije, no, espérate, ese soy yo. No, es que no me avisaron a la muchacha. Bueno, es una anécdota producto de lo que me motivó el ver la libertad con que Enrique se conduce, que seguramente ustedes también la han observado, la aprecian. Yo tengo no mucho tiempo, no he estado muy frecuente con él, sin embargo le tengo un aprecio muy grande. Incluso alguna de mis hijas en su momento decidió consultarle y me pareció una maravillosa idea. Y además te agradezco todo lo que este amigo Mariana, ¿no? Que también ya se volvió tu fan. Bueno, en resumen es lo que puedo agradecerle a Enrique, a Iván del Búho, por toda la información que ha compartido, que tanto en lo personal como en lo profesional para mí ha sido un gran instrumento de ayuda para mi trabajo y para mi persona. Pues muchas gracias, Gerardo. Te agradezco mucho todas estas palabras. Ahorita que estabas diciendo lo que te ayudaron los programas de alienación parental, yo quiero hacer como un señalamiento. A veces yo creo que Margarita, no sé, ni Margarita, ni Eduardo, ni Constantino, de repente no nos podemos dar cuenta hasta dónde estamos influyendo o llegando a la gente y cómo podemos estarla ayudando. Pues ahorita yo me estoy enterando que a Gerardo le ayudaron los programas de los temas que llevó Margarita. Y entonces, como es un medio digital en donde no sabemos a cuánta gente llegamos, de repente llegamos a más de la que nos imaginamos. Y en eso a veces también beneficiamos a la gente sin ni siquiera habernos dado cuenta, ¿no? Hasta después que alguien nos dice, pues es que yo escuché tu programa y me sirvió mucho para esto. Entonces, ¿cómo ves, Margarita? Que tu programa ha sido muy... Digo, me encanta porque la idea del concepto de alienación parental es socializarlo, ¿no? Y en la actualidad se sigue trabajando fuerte para socializarlo, como yo lo dije hace un momento, como el convivir con ambos padres es un derecho de los niños y ver en qué medida y qué códigos o qué convenciones no se siguen cuando se continúa vulnerando este derecho. Lamentablemente ya hay niños
con intento suicida, hay niños que se han suicidado por este conflicto entre los padres, hay niños que han muerto a manos de la madre o básicamente la madre, tristemente, o a manos del padrastro o de algún familiar del padrastro. O sea, la situación es muy grave para los niños y es desgastante. Y es un problema que lo comentaba en una entrevista que tuvimos la semana pasada. Es un problema que tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo y que bien puede afectar mínimo 3 generaciones. Tú lo sabes, Enrique, tú sabes toda la polémica que ha levantado. Es una lucha que a veces te lleva a descansar un poco. Yo me alejé del tema un ratito, me alejé un ratito, lo he retomado, pues porque de pronto hay muchos intereses. De pronto ya hay quien le encontró negocio. Los abogados, yo sigo diciendo con mucho respeto, porque no me gusta generalizar, pero aquí el que más gana es el abogado. Al abogado le conviene el conflicto, al abogado le conviene que el conflicto no se termine. Algunos jueces sin el menor interés de conocer sobre la psicología del niño, sobre la psicología de la familia, ¿no? Sobre los trastornos que puede llevar la alienación parental. Mucha gente alrededor de la vulneración de los derechos de los niños. Y qué más que decir que este es un área no solo de la psicología, sino de la psiquiatría, del trabajo social, de la neurología, ¿no? Eh, obviamente del sistema penitenciario también, porque si la ley se cumpliera, tan solo por mirar las consecuencias que puede tener otra persona y como un aprendizaje vicario, tal vez este tipo de agresión hacia los niños se habría parado, ¿no? Pero hay psicólogos, yo te comenté, y por ética y porque es un asunto abierto, no lo puedo mencionar con nombres, pero tú sabes de una persona que yo estaba evaluando y que mataron en este contexto del conflicto entre padres, de 2 hijos, de 3 hijos que se quedan vulnerados. Uno de ellos, yo te decía, no sé si va a sobrevivir, porque yo ya lo había visto muy vulnerable durante la evaluación y luego ocurre esta muerte que evidentemente le afectó demasiado. Entonces, el tema de la alienación parental no se ha terminado, creo que sigue vigente. Yo lo comentaba con un juez penal con el que me conecto a Círculo de Estudios y que si a alguno de ustedes les interesa, con mucho gusto yo les conecto. Los círculos de estudios son a veces una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana. Es un juez penal de Durango. Y yo les decía, la alienación parental del tiempo en que la empezamos a estudiar, que fue en el 2002, cuando yo me involucré en ese concepto, y que era el plan darlo a conocer, no ha cambiado, sigue igual. Lo único que yo he visto que ha cambiado es la forma en que ellos están proponiendo de combatirla, que me parece una forma interesante. Pero el trabajo del psicólogo sigue siendo muy importante y no menos importante el de un equipo inter y multidisciplinario. Entonces, yo celebro que haya sido un tema de interés en un tiempo en que no era de tanto interés y que por eso también lo seguíamos socializando, y Enrique fue una parte importante porque creyó en el concepto, creyó en todo lo que había alrededor del concepto. Y yo celebro que se haya sembrado ese interés incluso en nosotros, ¿no? Que muchas veces se dice que por tener una preparación somos escépticos a todo. La alienación parental ha tenido la principal crítica en decir no aparece en el DSM-4, en el DSM-4TR, en el DSM-5, no está en el CIE-10, no está en el CIE-11 actualmente, ¿no? No por eso, y eso lo dijimos hace muchos años, no por eso dejemos de ver las graves consecuencias que hay en los niños, ¿no? Y todo lo que yo mencionaba hace un rato hay alrededor de esa alienación parental. Los niños víctimas de alienación parental son fácilmente vulnerados por todo tipo de agresores, principalmente agresores sexuales, ¿no? Entonces, gracias Enrique por esa oportunidad y ojalá haya la posibilidad de hacer un nuevo programa y que pudieras entrevistar a este juez
juez penal del área de la adolescencia allá en Durango, que trae conceptos bien interesantes para acceder a la alienación parental como un delito. Y que sería muy bueno que lo conociéramos todos, porque precisamente como mencionaba Gerardo, te llegan a la consulta personas que a veces no saben de la alienación parental y se las presentas y le bajan al conflicto. Hay otros que no les importa, Claro. porque tienen cero empatía hacia sus hijos y no le bajan, sino que con conocimiento de causa piensan cómo utilizar este concepto para afectar a la otra parte de la pareja. Pero muchas gracias y gracias por lo que ustedes han comentado acerca de el bienestar que en ese momento les causó conocer de alienación parental. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Margarita, y por ejemplo a Eduardo también le ayudó mucho, ¿no? Todavía tiene el programa, creo, ¿no? Ahí. Y qué bueno, y así como ha sido tu programa, Margarita, yo creo que también muchos programas de otros temas de alguna forma le han beneficiado a las personas. Yo recuerdo también un programa, Gerardo, que hiciste que se llamó Mal de Amores. El mal de amores, sí, precisamente ahorita que escuchaba a Margarita, estaba recordando que sin ponernos de acuerdo, si escucharas el programa de alienación y después el de mal de amores, y luego perdonar es amar, van pero de la manita, van de la manita. Y en este del mal de amores, recordando fue, ahorita les doy la fecha, en abril del 2013. Sí, ¿verdad? Ya llovió. Meses después fui a besar el suelo con mi hombro derecho y ahí se acabó la moto. Sí. Que ahí es. Bueno, el mal de amores, compartiendo un poquito y rápidamente, es un conjunto de reacciones de ajuste, adaptación y transformación necesarios para poder resolver sanamente y de manera autónoma el duelo por una pérdida significativa con la pareja. También es el duelo de los amantes, pero no en el sentido del amante, ¿no? Del otro o la otra, ¿no? O el Sancho Claus, sino en el sentido de el amante, el que es el amante, ¿no? El que ama, que tiene esa capacidad y desarrolla esa capacidad. Que en muchos casos me ha tocado que uno de los dos es el que quiere el divorcio, el otro solo se resigna ante la realidad que está viviendo y decide vencerse. En muchos de ellos se ha desarrollado el síndrome de alienación parental. Entonces, hablarles del mal de amores y después trabajar en ambos, el proceso del perdón, porque perdonar es amar. Y hay los diferentes modelos y formas de perdón, desde un perdón sustancial o un perdón limitado o un perdón condicionado, entre otros muchos que hay. Entonces, yo creo que todos los temas que todos participamos y que tú nos haces favor de pedirnos o de facilitar que demos el tema que nosotros mismos hemos elegido, pues genera todo un abanico de posibilidades de conocimiento, de crecimiento. Y sobre todo para gente que no está en el ramo de la psicología, que son oyentes, que ya son fans del programa, hombre, es una ventana maravillosa de poderse entender a sí mismo. Cuando, yo no sé si a ustedes les pase, pero cuando yo voy en calidad de alumno, bloqueo aquí arriba la rata de la ciencia y el conocimiento. Y dejo que le llegue el tinaco al niño interior, al que quiere aprender, al que quiere ver otro punto de vista. Y en ese sentido, qué hermoso es escuchar algo que ya sabes, pero desde otra perspectiva, incluso en otras palabras. Parafraseando a Hermann Hesse, ¿no? Cuando decía, yo no te puedo mostrar una imagen que no conozcas, ni te voy a decir nada que no sepas, solo te lo voy a mostrar de una manera diferente. Entonces, es exactamente lo mismo. Creo que a mucha gente, a reserva lo que digan los compañeros, cuando escuchamos a los demás, nosotros mismos, ¿cómo ampliamos el darnos cuenta de lo que sabemos? Lo resumo en una pequeña metáfora. Si ustedes y yo intercambiamos un billete de 50 pesos, yo te doy mis 50 pesos y recibo los tuyos, nos quedamos con 50 pesos. Tal vez un billete más mugroso o más desgastado. Y en una de esas hasta falso. Pero si intercambiamos una idea, entonces
Tenemos el efecto de Pedro Navajas, nos enriquecemos. Claro. Mira, quedó ad hoc Pedro Navajas, nos enriquecemos. Exactamente. ¿Oíste, Enrique? Ese muchacho. Ya quedaste bautizado en este aniversario. Sí, ya me di cuenta. Miren, hay varios comentarios aquí en el video, no es que no alcanzo yo como a verlos, pero bueno, Mónica Pineda nos dice, tenemos varios medios de comunicación, pero se terminó el contacto real, así no se percibe el rostro de la realidad. Yo creo que esto hace referencia un poco a lo que tú estabas comentando, Constantino, que ahorita pues los temas son muy variados. Pero bueno, regresando a todo esto que ustedes comentan, pues sí, yo no he puesto ninguna cortapisa en cuestión de los temas ni nada, siempre ha sido como un poco... El único límite ha sido el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en Radio Mente Abierta, el programa era de 1 hora, que siempre se llamó El Diván del Búho. Digamos que yo tenía mi programa en esa estación en ese momento, y que desgraciadamente esa estación se terminó porque, pues para decirles a todos, ¿no? El público que nos está ahorita viendo y ustedes, a mí no me pagaban un peso por ser locutor de esa estación, nadie cobrábamos en la estación, y los que dirigían la estación, pues vivían de los pocos patrocinadores que tenía. Pero en aquel entonces, hace Radio Mente Abierta, se acabó creo que en el 2015 más o menos, fue porque también era muy difícil, ¿no? Que se promocionara como estos medios digitales. Entonces, incluso los dueños estuvieron sosteniendo con sus propios recursos económicos la estación, ahora sí que todo lo que pudieron. Pero yo aprendí mucho de aquella época, porque creo que sí fue muy importante, como dices tú, Margarita, la importancia de la difusión y de socializar, por ejemplo, conceptos como la alienación parental o el mal de amores o todo lo que hemos nosotros hablado, porque a mí mucha gente luego me dice, ay, Enrique, es que a mí me ha pasado eso que dijeron en tu programa, yo lo estoy viviendo. Cuando tuvimos varios programas donde hablamos sobre trastorno límite de la personalidad, también fueron muy polémicos y entonces de repente me contactaban y me decían, no, Enrique, es que mi novia tiene ese trastorno, o yo lo tengo, ¿qué hago? Y entonces, como que la gente entendía, ¿no? Cuando uno daba, por ejemplo, los síntomas, el síndrome clínico, ¿no? Del trastorno límite de personalidad, entonces la gente también podía entender un poco por qué era como era, o por qué de repente tenía estos saltos emotivos de un lado para el otro. Entonces ha sido toda una experiencia, y yo me acuerdo cuando se terminó la estación, fue cuando nos pasamos a la UNID, a la universidad. Ahí tuvimos este estudio de televisión, que fue muy bueno. La verdad es que los pocos programas que se pudieron editar se subieron a YouTube y allí están, pero hay por lo menos unos 30 programas grabados con equipo profesional de televisión, que los tiene todavía Antonio Mancilla, que era el director del foro de televisión, y que ahí están, y que no se pudieron editar porque requieren mucho tiempo de edición, como decía Eduardo, hay mucho trabajo en todo esto. Yo en aquel entonces tomé la previsión, cuando hacíamos los programas en el estudio de televisión, que además de que se grababan con las cámaras profesionales, lo pasaba por el Facebook Live, que en ese tiempo también fue cuando empezó Facebook Live. No existía. Cuando Facebook empezó, no existía la aplicación de Facebook Live. Entonces, esos programas, a pesar de que no están, digamos, editados en las cámaras profesionales, como cuando se filmaron, están en Facebook Live y están en el formato de Audacity, que es un formato de audio que aprendimos a usar cuando se acabó la transmisión en vivo de la estación de radio. Empezamos a grabar los programas en casa y luego los mandábamos vía una plataforma a Radio Mente Abierta, que ya no existía físicamente, sino se quedó meramente digital. Entonces yo con todo este rollo que me estoy aventando, yo estaba pensando en la mañana, ¿no? 8 años que son, pero que han sido de ir brincando o ir evolucionando por un lado, primero de la radio por internet en vivo, pasar luego a hacer programas en audio, mandarlos no me acuerdo, ¿cómo se llama esta plataforma, Adrián? Los mandábamos a una plataforma donde se subían ahí y luego de ahí de la estación los bajaban y entonces los subían a su página de internet y ahí estaban no me acuerdo cómo se llamaba cómo se llama la aplicación, pero bueno, ahí aprendimos a hacer, ya no era radio, era audio,
y se subió a una plataforma. Después, bueno, nos fuimos a hacer televisión y empezó el Facebook Live. Y ahora, hoy por hoy, estamos en las plataformas digitales, un poco, bueno, pues yo creo que un poco mucho obligados, ¿no? Por la situación de pandemia que hoy, bueno, ahorita no le hemos tocado, hemos dedicado varios programas a esto. Pero ahora la situación de la red nos ha obligado a migrar a lo digital. A los profesores, a los capacitadores, a los alumnos, y todavía no acabamos de hallarnos, ¿no? Esto ya empezó desde finales de marzo, llevamos todo abril, lo que va de mayo, quién sabe cuándo vayamos a seguir, cuánto vayamos a seguir así, y yo creo que todavía no nos adaptamos del todo como sociedad, entonces estamos en un inter muy, muy interesante. Y creo que ahora grabar el programa de esta forma y tenerlo en unas cuantas horas ya puesto en YouTube, pues es algo que hace 8 años yo jamás en verdad me hubiera imaginado. Yo no sé ustedes, Eduardo, Constantino, Adrián, Margarita, Gerardo, ¿cómo eran ustedes hace 8 años? O sea, ¿qué estaban haciendo en el 2012 y cómo están ahora en el 2020? ¿No? Yo creo que eso valdría la pena como para que pudiéramos empezar a ir cerrando, ¿no? esta emisión. ¿Qué hemos aprendido? Y Ana también, que se nos fue su imagen, pero ahí sigues, Ana. Pero hoy te va a jalar las patas en la noche por ignorarme. Pues es que no te vemos, Ana. Pero bueno, vamos el problema de que se hizo invisible. Se nos hizo invisible. Ahí está. Que muy mal, muy mal. Vamos a empezar contigo, Ana, si quieres. ¿Cómo han pasado para ti estos 8 años en general? Lo que nos quieras compartir de lo que tú veas, personal, social, que son 8 años. Pues sí, es mucho tiempo. Pues bueno, en lo profesional, pues sí, creo que pues he madurado como terapeuta. Hay muchas cosas que ya, pues bueno, que por ahí se van puliendo y como un poco, yo hablo mucho ahora con la adaptación de la pandemia a ir puliendo cómo nos vamos adaptando. Hay cosas que al principio nos funcionaban, como era esta idea de, bueno, vamos a seguir la rutina lo más parecido a lo que teníamos antes, y pues después se fue viendo que eso no funcionaba porque angustiaba mucho a la gente, y obviamente pues no puedes seguir la misma rutina porque la situación es completamente distinta. Entonces yo de lo que he hablado mucho con mis pacientes es como de crear una nueva rutina, de apegarse lo más que se pueda, pero entender que pues todos estamos en una situación completamente extraña y nos vamos puliendo en esa adaptación, y pues que generalmente con pandemia o sin pandemia la vida es así, o sea, conforme vamos conociendo y adaptándonos a cierta situación, la situación va cumpliendo su ciclo, y muchas veces pues ya cuando estamos como completamente entendidos de qué está pasando, pues ya pasamos a otra etapa, que creo que también es un poco lo que me ha pasado a nivel profesional. Uh-huh. Veo que hay más información, afortunadamente, gracias a programas de calidad como el tuyo, respecto a la salud mental, aunque pues todavía falta mucho por muchos prejuicios que quitar. Lamentablemente, pues sí sigo viendo que la salud mental del mexicano es muy frágil y es muy primitiva, y eso complica mucho los tratamientos, los hace, sí, muy complicados. Uh-huh. Y pues bueno, lo que se viene, o sea, como que lo que se llama la otra pandemia, pues pues creo que como profesionales responsables nos estamos capacitando lo más que podemos, pero sí va a ser un pico importante para nosotros, y esperemos, yo tengo fe en que esto ayude a que la gente pueda estar más consciente, ¿no? Este malestar pues general que todos hemos tenido por esta situación es lo que viven mucha gente, muchos pacientes con depresión, con trastornos de ansiedad, con trastornos un poco más complejos, ¿no? O sea, lo que yo he hablado con muchos de mis pacientes que tienen ansiedad o depresión, y es así como de, pues es que ahorita como todo el mundo dice que se siente, yo me he sentido durante años, ¿no? O sea, tengo una paciente que estuvo 7 años, pues, mal, con crisis de ansiedad, con depresión,
Y recién ahora dice, ya me siento bien. Y entonces dice, yo veo a la gente de mi alrededor que dice, es que yo me sentí así durante 7 años. Pero si trabajas en ti mismo vas a salir de ahí, ¿no? Entonces, espero que, pues, que esto se pueda un poco lograr, o sea, que la población sea más consciente de sí misma, de su salud física y mental, que se cuide más y que se dé cuenta que, pues, que el malestar psíquico, pues, también es importante y que, pues, hay que cuidarse. O sea, espero realmente que se pueda lograr esa sensibilidad. Y o sea, mi paciente me dice, bueno, yo sí estoy impactada, pero no camino por las paredes como mi familia, ¿no? Porque yo estuve 10 veces peor que ellos durante muchos años, ¿no? Entonces, cuando le cuenta esto a los familiares, es como de, o sea, tú te sentías así, la otra, pues sí, me sentía así. O sea, no era show, no estaba exagerando. Entonces, bueno, yo espero que esto se traduzca en que la gente sea más sensible ante sí misma y ante los demás para que, pues, puedan cuidarse a nivel físico y mental de mejor forma. Ahorita que dices, Ana, de esta pandemia que se viene, bueno, aparte de la bronca económica que ya estamos viendo que se asoma, la pandemia, a mí me parece, no sé, el punto de vista de todos ustedes, que esta visión de quedarte en familia, en casa, es una visión muy romántica, que la violencia intrafamiliar está a todo lo que da, el maltrato, y que los terapeutas vamos a tener que estar muy al tiro para contener toda la serie de problemas internos que están viviendo la gente, porque, por ejemplo, todo este maltrato a la mujer, las cuestiones de género, imagínate si tenías un hombre que era un verdadero orangután agresivo, violento, que, bueno, pues iba a trabajar y ya cuando llegaba a la casa te golpeaba, por ahora lo tienes todo el santo día. Entonces, a mí es una cuestión que me parece que es otra de las grandes oleadas que vamos a tener después. Entonces, este rollo de que en familia todo bonito, me parece que no es del todo cierto y que vamos a tener que trabajar mucho en este asunto. Y también trabajar mucho también en la atención al personal hospitalario, ¿no? De médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, por toda la parte emocional, pero bueno, eso ya lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Bueno, pero todo esto, Ana, era por ver pues cómo hemos cambiado en 8 años, ¿no? Tú y yo nos conocimos todavía más antes, en el 2000, En el 2008. 2008. Bueno, tú tenías 31, imagínate. Yo era un muchacho, ¿no? Lo sigo 31 años. Que sigues teniendo. Ahora tienes 38. No, tiene 31, todavía sigue teniendo 31. Enrique cumpleaños el 31 de febrero de los años bisiestos. Yo le digo que la pandemia fue su culpa. Que es año bisiesto. Corazón está igual, pero diferente. Pero bueno, en fin. Adrián, a ver si puedes mejorar a ver si se mejora tu audio, porque te dejamos medio silenciado, pero bueno, pues si nos quieres comentar lo que quieras. Pues que ha sido una experiencia muy interesante. Estos 8 años, mi participación ha sido intermitente, que pues te agradezco la oportunidad. Fue muy interesante esta parte del radio, de estar en una emisión, en una emisora, en una cadena de radio por internet, que pues efectivamente para el momento pues no tuvo el apoyo económico que necesitaba para operar. Salió del aire y bueno, pues continuar con este proyecto de estar elaborando las emisiones del Diván del Búho, de la edición de los audios. Aquí voy a hacerme mi felicitación de la cortinilla, ¿verdad? El de la cortinilla soy yo. Yo soy el que sale en la cortinilla. También fue un trabajo interesante, ¿no? Hacer esas cortinillas. Han sido muchas cosas muy interesantes durante todos estos años. En estos 8 años, ¿qué ha pasado? Bueno, salió Calderón, lo trágico de Calderón,
llegó, pues yo creo que más trágico Peña, Sí. Y ahora está López, que no sé si sea más trágico porque como primero dice una cosa y después tenemos que esperar para ver el resultado, pues me parece que vamos a tener que esperar para ver el resultado. Pero ha sido una cantidad de situaciones, de proyectos, personalmente, laboralmente. En esos 8 años, igual me divorcié, o sea, personalmente hay muchas cosas que van pasando y socialmente hay muchas cosas que van pasando, pero aquí lo rescatable de todo esto es que sigue existiendo esta emisión que efectivamente, como ya lo han comentado, nunca ha tenido una línea, ¿no? Siempre ha sido, participa con lo que tú quieras aportar, a lo que quieras aportar de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu experiencia, a esta emisión que finalmente tiene la idea de eso, ¿no? De ayudar, aunque sea un poquito, en algo, en alguien, a alguien, a lo mejor nada más para enterarte, ¿no? De cómo pueden ser las cosas. En esa época del radio, sí era muy interesante ver la cantidad de personas de todo el mundo, porque además era muy interesante, ¿no? Que llegaban los saludos pues, de Argentina, de De China. Filipinas, de China, de Alemania, de una cantidad, o sea, no piensa uno, no se da uno cuenta, como decías hace un rato, no se da uno cuenta del alcance que tiene una emisión así, porque efectivamente era en todo el mundo. O sea, la lista los podcasts que se ponían en esa época, pues los descargaban y los escuchaban y recibías los comentarios de todo el mundo. Era muy, muy interesante eso. Y ahora seguramente también, ¿no? Seguramente también, porque tenerlos en línea, en Facebook, en YouTube, pues también permite precisamente el poder acceder a ellos, pues desde cualquier parte del mundo. Eso es parte un poquito. Yo, pues mi participación generalmente ha sido un poquito más de la parte tecnológica. Sí, efectivamente también hubo algunas emisiones en las que me tocó pues estar ahí coordinando, platicando con los invitados, y sí ha sido una experiencia muy, muy, muy padre. Me parece que una emisión de estas, pues sí vale la pena que permanezca otros 8 o más años, lo que nos permita la vida, ¿verdad? La tecnología y todo lo que hay aquí. Y que bueno, pues que podamos seguir de alguna forma aportando algo, ¿no? Junto con todas las personalidades que han pasado, que han participado, ¿no? Y que han sido muchos. Ahorita, bueno, sería imposible mencionarlos a todos, pero ha habido mucha gente muy, muy valiosa, ¿no? Que ha estado aquí con nosotros y que también yo quiero agradecerles a los que están aquí, a ustedes y a todos los que no están y que han estado en algún momento, pues su tiempo, porque pues, nos han regalado su tiempo. Ustedes tienen profesiones, tienen asuntos que resolver, sus propias situaciones, ¿no? Problemáticas, y sin embargo, en su momento se dieron su tiempo para ir a la estación de radio, para ir a la universidad, al foro de televisión, o para estar ahorita en este momento, ¿no? Desvelándose, ¿no? En este momento. Y es algo que también yo, pues aprecio mucho, ¿no? Los valoro, ¿no? Porque, pues no cualquiera, ¿no? Te da el tiempo. Y, por ejemplo, ha habido gente muy valiosa, amigos que he invitado a lo largo de los años y que no han querido estar como ustedes están ahorita, porque le tienen pavor a los micrófonos, a la imagen, a ser vistos. Entonces, también... Pues, o les caemos mal. No, tienen miedo de decir alguna barbaridad. O son feos. Vamos a empezar a molestar, porque esa es la parte más interesante. Bueno, yo por lo menos. ¿Cuándo te vamos a empezar a molestar, Enrique? Esa es la parte más interesante de esto. Pero bueno, antes de que me molestes, sí comentarles, ¿no? Que pues no cualquiera está en estos espacios, porque al final de cuentas es exponerse a la mirada de mucha gente o a la audiencia. Alguna vez hace muchos años que fui a comer al centro de la Ciudad de México, se acerca conmigo una persona, una argentina, me dice, oye, ¿tú eres Enrique Rendón? Sí, no, yo no tenía ni idea quién era. ¿Tú conoces el Diván del Búho? ¿Lo conduces? Sí.
es que yo te escucho en tu podcast, entonces de repente, y te reconocí por la voz. Entonces, de repente sí es impactante ver que sí, sí puede llegar fuerte la señal y que cuando este programa, por ejemplo, se suba a YouTube o se quede aquí en este mismo Facebook, pues lo puede ver cualquiera y ahí no sabemos, ¿no? Entonces, no todo mundo se avienta este boleto, ¿no? De exponerse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es la única forma de hacer difusión. Y yo creo que, pues, si muchas personas tienen la posibilidad de hacerlo, yo dije, pues, ¿por qué nosotros no? Creo que podemos decir cosas más o menos coherentes e inteligentes. Y yo creo que ahorita lo más importante es fomentar el pensamiento crítico, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Tan ciegos que estamos viviendo. Pues vamos a, si quieren, ya haciendo nuestra ronda final, porque ya nos dio un poco, se está haciendo un poquito tarde. Entonces, Eduardo, si quieres tú comenzar dando tus conclusiones, qué te llevas de aprendizaje, lo que nos quieras compartir. Pues mira, fíjate que ahorita con lo que han estado comentando, algo que a mí me parece bastante interesante sobre el papel de los medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Me parece que el diván del búho es un buen ejemplo para mostrarle a la gente que existe otro tipo de medios no, que contribuyen a la vida de cada una de las personas, como en este caso, en mi caso y en el caso de muchos de los compañeros, que traen información propositiva, que traen información nutritiva, y me parece que hoy la sociedad lo que está buscando pues son ese tipo de recursos informativos, ¿no? En este mundo donde estamos hablando ya de la posverdad y de las fake news, donde pues encontramos una diversidad de medios nada más al alcance de nuestro celular. Ahora creo que la gente está refinando cada vez más su gusto por medios que divulguen información pues lo más transparente, lo más honesta posible y sobre todo en el ámbito científico, que divulguen aspectos científicos, pero ya no con toda esta rigurosidad académica, ¿no? Que muchas veces, pues, cuando nos dedicamos a la academia, utilizamos muchos tecnicismos, pues la gente de a pie, ¿no? O sea, la población en lo general, pues rehuye de este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, creo que esta aportación que estás haciendo y que todos los o que estamos colaborando contigo, pues contribuimos de alguna manera a la sociedad a acercarle otro tipo de información sin todo este esquema y estos protocolos que existen en las televisiones oficiales, ¿no? Donde pues de entrada te pueden censurar, te pueden limitar lo que vas a decir. Entonces, esto pierde hace que el público pierda su interés. Y comentaba algo importante, Ana, ¿no? Que a mí me parece también otra aportación importante del diván del búho. La verdad es que a mí me gusta estar metido en las redes y estar revisando contenidos, pero fíjate que hasta ahora no he encontrado en los podcasts, no he encontrado una propuesta similar. Sin duda he encontrado algunos que hablan de coaching, ¿no? Hay unos por ahí de Víctor Hugo Manzanilla muy buenos que los recomiendo, pero se enfoca más a cuestiones, pues esta parte de la mercadotecnia, de cómo ser mejor, de liderazgo, etcétera. Pero hablar de estos problemas que todavía siguen siendo un tabú en la sociedad, como esto de la alienación parental, esto recuerdo que alguna vez hablaste de sin límite los limitamos, Sí. esto de todos estos elementos que muchas veces a las personas les es difícil abordarlo con el papá, con la mamá, con los amigos, ¿no? Pues por todo lo que conlleva en la sociedad, ¿no? O si no, también nos limita el hecho de que pues, los sistemas de salud no están tan al alcance de la gente como para analizar estos temas, ¿no? Entonces, creo que
el Diván del Búho es una propuesta que, eh, a pesar de que ya tiene 8 años, siento que todavía tiene mucho por delante, porque ya estamos en un marco digital que te permite a ti potenciar todo este trabajo que ahorita tenemos, ¿no? Entonces, pues, para resumir ya mi comentario, felicito todo esto que has estado haciendo. También la participación de todos, muy interesante, la verdad. Es que, pues yo ahorita estoy aquí también como un fan, como me presenté al inicio, y todos estos contenidos, yo los sigo almacenando, pues los guardo, luego los comparto con algunos estudiantes, y creo que de eso se trata, ¿no? De que compartamos estos contenidos con la gente para ir, pues, despertando esta conciencia y este pensamiento crítico del que hablas, porque solo de esa manera se va a lograr pues liberar los pensamientos, ¿no? Desmitificar muchas cosas. Para mí, los contenidos que has propuesto me ayudaron a eso principalmente, a desmitificar muchas cosas, a aclarar otras. Y pues bueno, yo te reitero el agradecimiento y las felicitaciones por este aniversario más del Diván del Búho. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho estas palabras. Gerardo, si nos quieres comentar también, por favor. Tiene apagado su micrófono. ¿Tienes apagado tu audio, Gerardo? No se escucha. A ver, cuestiones técnicas, decirle. Por ahí tronó algo. A ver, ahí ya se escucha. Ya, ahora sí ya te escuchamos. Sí, es que estaba yo con el micrófono de la lab, pero parece que no tiene mucha fuerza. Volví ya a los audífonos. Decía yo que a 8 años del Diván del Búho, en estos momentos para mí es la evolución octogenaria de la necesidad de la comunicación digital. Durante muchos años yo me negué mucho a... Alguien alguna vez me dijo, oye, ¿me puedes dar consulta por teléfono o por videollamada? Y no, le dije que no, porque consideraba en una creencia limitante, pues que no era el medio, ¿no? Que tenía que ser forzosamente lo presencial. Sin embargo, en estos días que me veo obligado a experimentarlo, bueno, es redescubrir, pues, cómo me puedo adaptar y estar explorando rápidamente el hecho de, bueno, ¿y cómo manejo esto? Porque los hijos, mi hija me dice, oye papá, pues utiliza esta aplicación, se llama Zoom, vamos a bajarla. Y ya ves que los jóvenes adolescentes te platican algo a 20 por hora. Y yo le digo, espérate, porque yo ya soy no nada más de la tercera edad, sino también de lento aprendizaje. Es que con palitos y bolitas y pasito por pasito para que se grabe, ¿no? Entonces me vi obligado a rápido instalar esto para poder trabajar, ¿no? Y ha sido una experiencia. Sin embargo, el poder recordar la experiencia del Diván del Búho y todo lo que esto ha sido, aunado a los comentarios que ya dieron los compañeros, es una gran herramienta de comunicación y es la evolución de cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Porque una vez que se resuelva todo esto de la pandemia y demás, mi pregunta es, bueno, ¿qué cambios van a permanecer ahora en nuestra sociedad, en nuestra vida personal? Entre los de higiene y de costumbres, ¿verdad? Pero va a tener un gran efecto. O sea, es una gran oportunidad para nuestra sociedad de evolucionar, de crecer, ¿no? Decíamos, cuando hay crisis creces, y es casi obligatorio que hay que crecer. Entonces, en este sentido, felicidades, Enrique, felicidades a todos los que han participado, que hemos sido parte de este foro abierto, libre, polémico, crítico, maravilloso en muchos sentidos. Y pues no me resta más que darle las gracias a todas las gentes que han participado en ello y que están contigo, han trabajado también. Y bueno, no quiero decir nada más porque también en este momento está
llegando a mi mente una premisa de Jean Piaget, que voy a transformar el lenguaje, que habla de el tiempo de atención de la mente en relación al tiempo en que estás poniendo la atención. Dicho en otras palabras, la mente capta mientras la nalga aguanta. Así es que pregúntense ustedes qué tal anda su conciencia, porque si yo dijera cómo, se daría albur. No, porque ¿cómo anda la conciencia en este momento? En el ojo del huracán. Bueno, lo que hiciste reír. Sí, ya estábamos muy serios, ¿no? Hace rato ya con esto finalizo. Decía alguien, ahorita se me fue quién fue. Decía que en las parejas el verse expuestos a estar juntos genera mucha violencia. Sí, efectivamente. Pero ¿qué creen? Yo creo que también hay mucha gente que ha tenido la oportunidad de decir, oye, no te conocía. Qué maravilloso estar aquí contigo encerrado, ¿no? Participando contigo, conociendo la casa. Sobre todo en esos matrimonios casi tradicionales, en donde el hombre es el proveedor y la mujer está en la casa. Y, claro, los dos tienen un gran valor en su trabajo. Pero cuando llega el hombre a la casa y se empieza a dar cuenta que no es tan fácil cuidar a los perros, limpiar la casa, preparar la mesa, convivir con los hijos, también cómo nos damos cuenta de la gran labor de los maestros, ¿eh? Hoy que tenemos que acompañar a los hijos en los medios digitales, ayudarles a hacer tarea y decir, híjole, ya te quiero torcer el pescuezo como a las gallinas, cuando los maestros están de 5 a 7 horas con ellos y nosotros con 45 minutos llegamos a nuestro nivel de tolerancia. Entonces también esto nos está abriendo los ojos a diferentes esferas de nuestros roles. Y creo que también hay gente que está disfrutando de estar con su pareja, ¿no? El otro día escuché que decía Alex Lora, lo entrevistaron en el radio, en la tele, y entonces le decía el comunicador, bueno, Alex, ahorita que estás encerrado, ¿a qué te dedicas? Dice, bueno, yo la verdad estoy feliz porque no estoy trabajando, estoy atento a través de mi gente, pero pues aquí mi vieja, y lo digo textualmente como él lo dijo, me trae coge y coge. Coge el plumero, coge el recogedor, coge los platos, coge la ropa sucia. Dije, ay, yo ya me proyecté, yo estoy igual. También te traen así. Sí, también, dale. Lo bueno es que voluntario y hasta lo digo sonriendo. Bueno, ok, muy bien. Bueno, hasta ahí la dejo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Gerardo. Margarita, si nos dices tu reflexión final, por favor. Pues, Enrique, yo me siento muy cómoda y me siento muy, muy satisfecha de este encuentro que hemos tenido, aunque somos pocos, de la libertad que ya se ha mencionado. Sobre todo yo agradezco tu postura, porque tus programas han sido de temas diversos, de algunos que me alcanzo a enterar, porque no siempre me entero, no siempre entro a redes y no siempre nos vemos, aunque coincidimos gran parte del año. Creo que el respeto que haya hacia la diversidad de opiniones es importante. Y esta agilidad que has tenido para convocarnos aún físicamente a diversidades de opiniones y de personalidades entre nosotros, y que ha sido exitoso. Yo solo diría que ahora nos hizo falta una copita de vino a cada quien, sí. y que fuera condición conectarse con su copita de vino para poder brindar por este aniversario. Tú y yo hemos coincidido hasta en adopciones de perritos. Sí, sí. Y creo que la historia que tenemos tú y yo ha sido una historia de respeto, pero también de disfrutarnos como personas, y que también me has permitido conocer a otras personalidades como las que están ahorita y a otras personas como las que están ahorita, y saber que tu programa va para arriba, Enrique. Muchas felicidades. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Margarita. Pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Gracias. ¿Quién nos falta para cerrar? Constantino, por favor. Gracias, Doc. Pues mira, a 8 años de tu programa, creo que
Creo que tu programa tiene buenos tintes sincréticos, donde se respetan los planteamientos ideológicos de cada uno y los planteamientos científicos y de postura profesional. Ana, la maestra Ana comentaba sobre la enfermedad mental que tiene el mexicano. Esa enfermedad mental que viene de sistemas corruptos, altamente corruptos. No voy a hablar de neoliberalismo, sino de lo que en México hemos vivido, donde la muerte, la subcultura de la muerte era un hecho. Más de 300,000 muertos y más de 50,000 desaparecidos no es cualquier cosa. Desaparecidos y desaparecidas, hablando de feminicidios, ¿no? La impunidad con que se ha vivido en este país es impresionante, impresionante. Pues en la época de los reyes ya hubiera tocado la guillotina a muchos. La inseguridad, esa inseguridad que daba miedo hasta subirse a una combi y sigue dando miedo. Ese concepto de o te callas o a nivel prensa o tendrás que hacer periodismo en los panteones. Más de 300 reporteros muertos o periodistas muertos. En ese aspecto sí hay una sociedad enferma. México está enfermo. Ahí está la violencia. Ese es un hecho. La violencia es aprendida. La agresividad es de carácter, de temperamento, es otro rollo. Y eso es lo que desgraciadamente nuestros niños han ido aprendiendo, y más cuando la televisión se encarga de difundir programas de narcos, y los narcos también lloran, ¿no? Si los ricos también lloran, los narcos también lloran. Y entonces creas una identificación de tal suerte que los niños dicen, yo quiero ser narco, ¿no? Y eso es un hecho. En ese aspecto, creo que tu programa, a mí en lo personal, me ha permitido expresar estos puntos de vista, hablar de narcoestado, hablando de conceptos subterráneos, que hablar de narcoestado era, y te consta, lo hablamos tú y yo hace mucho tiempo. No era cualquier cosa, era jugarte la vida, que una moto de repente te parara y descargara su coraje algún político o empresario corrupto, como ha habido tantos en este país. Esa sociedad anómica que hemos tenido, pues es el reflejo de quienes han dirigido este país. Y esa es una realidad, sea del PRI, del PAN o del PRD. Y ahora, con este nuevo gobierno, efectivamente se tienen grandes tumbos, pero también grandes avances en lo personal considero. Respecto a la tecnología y el desarrollo humano, si bien, como dices, Gerardo, adaptarte a esta tecnología a determinada edad ya no es tan fácil, ¿no? Pero es un hecho de que esa tecnología ha ido en detrimento del desarrollo intelectual del ser humano. Y lo digo como docente y lo digo como lo que fui director académico, con 300, 400 alumnos a mi cargo. Y que te dabas cuenta que la gente del mercado sabe mejor hacer cuentas que un universitario y hasta que un docente. Las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división es cosa del pasado. Y creo que en ese aspecto hay que saber equilibrar el desarrollo tecnológico y el desarrollo humano. ¿Te gusta y planteas, Doc, el pensamiento crítico? Por supuesto, soy partidario del pensamiento crítico. Eso es lo que nos ha faltado como sociedad, que ahora revienta en críticas, pero a veces críticas completamente alienadas y enajenadas, sobre todo por parte de los medios de comunicación, que se han convertido en cajas de resonancia de una oposición que no supo gobernar, supo hacerse de dinero y bastante. Y ahí está el huachicol y demás. En ese aspecto, para terminar, el famoso principio que dijo Gerardo, a mí también me tocó cuando mi esposa un día me dijo, hoy te toca. Y dije, venga.
De algo va a servir estar enclaustrado. Pero salió con una escoba y una cubeta. Entonces he tenido que aprender a lavar trastes a nivel de centrífuga, el estilo centrífuga, cosa que en mi vida había hecho. Después el barrido envolvente, ¿no? Ese barrido que implica un movimiento espectacular de cadera. Y el más difícil, el más sufrido y todo, es cuando me toca el mechudo y me toca lavar el piso. Ahí valoro el concepto del baile de los viejitos michoacano, porque cómo duele la espalda. Pues muchas gracias, Doc. Estoy muy, muy contento y muy agradecido de cada uno de ustedes por compartir sus puntos de vista. Y como lo he puesto en las redes siempre, en las redes el conocimiento y la información no se compra ni se vende, se comparte. Y eso es padre, eso es padre. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Constantino. Ana, por favor, ya para tus últimas palabras, para cerrar. Pues qué bueno que todos coincidamos en que el programa es de calidad, que siempre la información es valiosa, que sí es importante buscar fuentes oficiales y de calidad, y que bueno, pues mi papá está aprendiendo a cocinar y a lavar platos, increíble pero cierto, y también está insertado como es docente en esta parte de hacer como el cambio a lo digital. Entonces, pues un poco parafraseando a Darwin, pues creo que pues, los organismos que van a sobrevivir van a ser los que se adapten y se fortalezcan conforme a los cambios se vayan dando, que espero que sea el caso de la ciencia y de las ciencias sociales, que también son como los grandes olvidados dentro del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, espero que todos nos sigamos enriqueciendo, adaptando, mientras seguimos de cenicientas, de aquí a que pues, esto, o inventan una robotina como la de los supersónicos, que yo ruego porque los tacatacas en su encierro hayan hecho algo así, por favor, porque nos urge. Y pues bueno, pues uno va adquiriendo diferentes talentos y se adapta y vamos puliendo con altibajos. Pero sobreviviremos. Sí, así será, Ana. Muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias, Ana, también. Y cerramos con puedes tomar un curso de robótica y tú la inventas. Así que te encanta aprender. Ándale. Ándale, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana. Adrián, cerramos contigo. Gracias. Un privilegio poder compartir todo este conocimiento, toda esta información con personas de tanta calidad, con tanto conocimiento, con tanta experiencia. Es invaluable realmente el aporte que todos y cada uno de los participantes han hecho. De verdad, un privilegio. Muchas gracias por la amistad, por el compartir esta experiencia. Y efectivamente, algo que tocaron, no recuerdo quién, a lo mejor fue Ana, incluso ahorita, que esta parte de las áreas sociales y de salud están como muy, un tanto como... olvidadas. No diría olvidadas, como hechas a un lado por la cuestión de la tecnología. Ahorita pues nos hemos visto forzados, o se han visto forzados quienes no estaban muy conectados con este mundo, se han visto forzados a la tecnología, pero esta parte de la cuestión social y de salud, y muy importante, salud mental, porque piensa la generalidad, me parece, la generalidad piensa cuando piensa en salud, pues piensa en el aspecto físico, en lo carnal refiriéndome a que te duela un hueso, un ojo, un cerebro, ¿no? Pero esta salud mental que ha estado un poquito fuera, que lo comentabas tú también, que toda esta violencia que existía hacia afuera, por lo menos en México sociedad, pues ahora está hacia adentro de las casas.
Sí, efectivamente, pues todos nos reímos porque a todos nos toca sacar al perro a pasear al pasillo y regresarlo o estar bailando con la escuela. Estar de Cenicientos. Sí, anda uno de Ceniciento. Yo espero que me aparezca la princesa encantada y me saque de mi pobreza. Pero uno muy contento porque pues está medianamente bien, ¿no? Pero toda esta violencia que se genera hacia afuera en el México, ahora está hacia adentro. Y me parece que sí, efectivamente, toda esta aportación que ha hecho el Diván del Búho y que espero siga aportando y que va a ser muy importante, sea de un alto impacto, porque efectivamente ahora está hacia adentro, ¿no? Se está yendo hacia el interior de las casas y los niños, por ejemplo, en este caso, y he visto algunas publicaciones de esto, los niños que se escapaban de la violencia en su casa, en la escuela, pues ahora está ahí, ¿no? Todo el día, efectivamente, no me acuerdo quién decía, hola, tienes ahí todo el día, ¿no? Al marido que se iba y que tú eras feliz en tu casa, pues ahora lo tienes ahí todo el día, ¿no? Y hay que trabajar con ello. Ha sido muy interesante todo el proyecto y ojalá y siga aportando, y sobre todo ahorita en esta época que requiere, o más que requiere, que se ve obligada a tener que voltear a estos tipos de medios que a lo mejor no se veían tanto, pero que ahora sí tiene que voltear a este tipo de medios. Ojalá y pueda haber, y siga, que pueda seguir viendo y que continúe durante mucho tiempo esta posibilidad de tener un granito, una ayudita, un algo que pueda pues colaborar en su salud emocional, mental, ¿no? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. La paciencia, ha sido un privilegio siempre poder colaborar aquí en el Diván del... Pues muchas gracias, Adrián. Ya no te escuchamos este último, pero Gracias. sí, ya. Te agradecemos también tu presencia, tu colaboración. Gracias a todos, ya nos vamos porque hay cosas que hacer. Ya son, aquí nos a dormir, ¿no? Y para otra, como dice Margarita... Antes de que nos alcance el insomnio. Sí, lo que sí les propongo es que cuando acabe toda esta cuestión de confinamiento, nos veamos físicamente, a echarnos un brindis. Yo llevo la guitarra. Se nos quedó pendientes, Gerardo trae la guitarra. Aquí yo llevo panqués. Sí, sí, sí. Y Eduardo, ¿también estás cordialmente invitado o vamos todos para Chiapas también? No, ahí te caen. Llevo el pozol. El pozol, ándale. Ándale, un pozol sería muy, muy rico, ¿no? Pues muchas gracias a todas y todos. Gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches. Beatriz Adriana Díaz nos dice muchas felicidades por el excelente programa y todos los que se conectaron. Les agradezco y pues ya nada más echamos la cortinilla de salida y pues nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien. Gracias, que estén bien. Bendiciones. Quedarse en casa. Hay que hacer la cena. Gracias por escucharnos en el Diván del Búho. Nos esperamos en la próxima emisión con Enrique Rendón e invitados. Ay. Que descanses. Igualmente, que pasen buenas